Pensar la escuela como un espacio seguro es fundamental para construir al interior de las aulas una cultura de prevención. Salvaguardar la vida humana ante sismos, inundaciones, incendios o explosiones y minimizar los efectos de aquellos desastres que son inevitables requiere de un plan maestro de acciones antes, durante y después del hecho desafortunado. Igual aquí nosotros tenemos todo nuestro reactivo. Las estrategias preventivas de resguardo contemplan y evalúan factores de prevención, detección, corrección y mejora de la salud y seguridad de la escuela. Estas medidas enaltecen la conciencia colectiva en favor de la salud de la población, la integridad de los bienes y el medio ambiente. Ante la emergencia y la vulnerabilidad frente a las amenazas, es mejor estar preparados. Comunidad escolar, autoridades y familia deben responder oportunamente. Los protocolos de acción están descritos en el conjunto de medidas de protección civil y seguridad escolar, que se establecen para proteger a las personas, recuperar el bienestar social y reconstruir los bienes materiales. Los peligros pueden convertirse en desastres. Por ello, la escuela incorpora la gestión del riesgo como una plataforma de protección participativa. La Secretaría de Educación Pública recomienda desarrollar un plan escolar que contemple etapas de preparación, identificación de riesgos, previsión, prevención y mitigación. Preservar la vida en el contexto escolar es la prioridad, y es posible si la escuela cuenta con un programa interno de protección civil escolar. La escuela es el espacio, además del hogar, donde se forma y educa en el cuidado de sí mismo y de los otros, como un valor social y colectivo, que minimiza riesgos y efectos de cualquier desastre que se torne inevitable. Hoy como nunca, la cultura de la prevención dentro de la escuela nos ayudará a la hora de actuar ante la emergencia y, en caso necesario, facilitar las estrategias para enfrentar una reconstrucción física y social de una pérdida, del patrimonio, de la salud y del ánimo colectivo. Bienvenidos al teleseminario Seguridad y Prevención en la Escuela. Este programa es muy importante porque además de hacer un recuento de lo que revisamos en las anteriores emisiones, que es la prevención o la cultura de la prevención en las escuelas, hoy vamos a hablar de los planes y en concreto de los protocolos en los centros educativos que no solamente involucran a la comunidad en las escuelas, sino también en general, a los padres de familia, como lo hemos mencionado ya anteriormente, y sobre todo a la ciudadanía en general. No estamos nunca preparados para un desastre, pero ¿qué hacemos ante ello? Hoy tenemos el gusto de saludar a dos conocedores de este tema, con quienes vamos a conversar, y es la arquitecta Miriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Bienvenida, Miriam, muchas gracias. También nos acompaña el ingeniero Alberto Lepe Zúñiga, coordinador técnico del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Bienvenido. Bueno, Miriam, hemos estado revisando a lo largo de la serie pues, la importancia de la prevención, pero ¿qué entendemos como riesgos reales en los centros educativos? Qué bueno que me lo preguntas, pero además yo quisiera decir algo previo. Nosotros ahora somos Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Tú lo dijiste recién. Y eso tiene que ver con una decisión y una prioridad de la doctora Sheinbaum en relación a que tenemos que privilegiar la prevención por sobre la emergencia. Claro. Esto significa, te digo, que vamos a trabajar muy intensamente sobre lo que es la cultura de la prevención, algo que tú decías recién. Ahora, ¿qué es el riesgo? El riesgo se conforma de varias partes. El riesgo, primero, tiene que ver con las amenazas y con los peligros existentes, que pueden ser de tipo geológico, de tipo hidrometeorológico, de tipo antrópico, ¿sí? Pero también de vulnerabilidades que tenemos sobre el territorio, que son vulnerabilidades económicas, sociales y ambientales. La sumatoria
de las amenazas y peligros y las vulnerabilidades que tenemos de este tipo es lo que puede conformar el riesgo y finalmente puede desembocar en un desastre. ¿Sí? Entonces, justamente lo que estamos trabajando en este momento es atendiendo a todos estos riesgos. ¿Ya? ¿Cómo los vamos a atender? ¿Cómo sabemos, te digo, cuáles son las amenazas y peligros? Para eso tenemos un atlas de riesgo. Un atlas de riesgo que en este momento no solamente tú lo puedes ver en la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, sino que también en la DIP. Claro. La DIP, que es la Agencia Digital de Información Pública de la Ciudad de México, en donde en este momento tenemos 174 capas públicas para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando sobre el territorio y bajo el territorio. Lo dices bien, Miriam, para que todo el mundo, no es de unos cuantos, no es solamente la preocupación de los docentes, si estamos hablando de las escuelas o de los padres de familia, sino de la sociedad en general. ¿Cuál sería, Alberto, desde tu perspectiva, cómo se podría fomentar una cultura de prevención ante la prevención de riesgos, como ya lo mencionó Miriam? Bueno, en parte nosotros ya estamos haciéndolo a nivel general, a nivel nacional, porque el instituto tiene la obligación de mantener toda la información de los inmuebles educativos. Y no es solo información de qué espacios tienen o en qué condiciones están, sino también cuál es su vulnerabilidad ante riesgos, ¿no? Esto es, estamos iniciando un trabajo que va enfocado a una cultura preventiva. Queremos darle una calificación de riesgo a las instituciones educativas porque eso nos va a enterar de a qué son propensos o a qué son vulnerables y poder llevar a cabo inversiones de carácter preventivo. Hoy, simplemente de los sismos del 2017, se llevan invertidos más de 21.600 millones de pesos y todavía faltan como otros 1.500. ¿Qué porcentaje necesitas tú de eso para inducir una cultura preventiva? Mucho menor. Yo estoy impresionado lo que han hecho mi platicada Miriam aquí en el gobierno del DF y no creo que se haya gastado el 1 o 2% en hacer todo eso. Es mejor prevenir. Ahí está, hasta económicamente. De lo que ha costado, ¿no? Claro, es mejor prevenir y cuando ya se tiene o estamos ante la situación, resulta que no solamente es más dinero, sino más dolor. Y el dolor humano creo que es el que pesa más, ¿no? Entonces, seguimos en lo de la prevención. Es necesario poner el énfasis y hacer pues el acento riguroso de lo que podemos hacer como comunidad ante una situación de ese tipo, que nunca se espera, nos llega de un momento a otro y en un momento cambia todo. Y va a llegar. Y va a llegar. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Seguro que va a volver a temblar. El mapa de riesgo, de nueva cuenta, Miriam, además de hacernos conscientes, hacernos reflexionar y ya dijimos, nos puede liberar de muchas cosas en un futuro, es actualizado constantemente. Quiero de nueva cuenta preguntarte, ¿cuáles son los puntos en los que nosotros tendríamos que tener más énfasis, independientemente de revisarlo, que es la obligación también? Yo creo, te digo, que este es un instrumento valiosísimo. Me parece. Que te doy un dato duro, importante. En este momento tenemos 695.000 bajadas del Atlas. 695.000 bajadas. Sí, efectivamente. Lo cual significa que hay verdaderamente un interés en saber qué es lo que tiene ese Atlas. Es un Atlas nuevo. Es un atlas que nosotros evidentemente tomamos algunas capas de lo que existía anteriormente, te digo, pero realmente lo hemos servido, te digo, con muchísima otra información que nos están dando muchos organismos que llevaban ese monitoreo en la ciudad. Esto, te digo, lo estamos llevando a las alcaldías, lo estamos llevando a los directores de protección civil, además de las alcaldías, para que sepan manejarlo. ¿Por qué? Porque este atlas, ¿qué es lo que te permite hacer? Te permite saber incluso dónde están las fracturas, dónde están las grietas y dónde están las zonas de subsidencia de la ciudad.
¿Ya? Esto es importante cuando tú quieres comprar o cuando tú quieres rentar una vivienda. Así de sencillo, Nada hasta para más que eso, sencillo. claro, así de sencillo. Y por lo tanto, te digo, también le sirve a todas las desarrolladoras y a todas las empresas de construcción, te digo, para que cuando construyan sobre un suelo seguro. Y eso es lo que más nos importa, es decir, que no se siga construyendo en lugares que son inadecuados para el desarrollo urbano y, por supuesto, son zonas, te digo, de riesgo para la población. Ve lo que ha pasado en Xochimilco, ve lo que ha pasado en Iztapalapa, lo que ha pasado en Tláhuac, y realmente, te digo, lo que queremos es evitar ese tipo de cosas. El Atlas es un instrumento, además, que nos sirve internamente, te digo, para determinar todo lo que son las instalaciones en el subsuelo de esta ciudad. La idea del Atlas de Riesgo inicial, te digo, cuando partimos, fue que fuera un instrumento de información total que le sirviera no solamente al sector público, sino que al sector privado y evidentemente al sector social. Y es tan ambicioso en el buen sentido que vale la pena que permee en el resto del país, ¿no? Pero no solamente eso, o sea, en este momento lo hemos hecho a nivel de AGEV, pero nuestra meta, te digo, verdadera, que la hemos impuesto nosotros mismos, es llegar a fin de año a nivel de lote. Es decir, queremos que tú pongas tu dirección. De hecho, tú la puedes poner en este momento y te aparece la AGEV, pero al final de año tú vas a poner tu dirección y vas a tener un buffer de alrededor de 500 metros, en donde tú vas a poder saber cuáles son todos los sistemas expuestos que tienes alrededor de la dirección que tú estás pidiendo. Sea cual sea una vivienda, sea infraestructura de cualquier tipo, es decir, tú vas a poder tener la información completa. Y eso es lo que quería la ciudadanía, eso es lo que quería la población. Y lo que quería información. Claro. Y lo que le estamos dando en este momento es la información completa. Ahí está la información. ¿Qué pasa en las escuelas, Alberto? Hablando, por ejemplo, de este instrumento tan importante para la Ciudad de México, ¿en las escuelas se cuenta con un plan escolar de gestión integral de riesgos? ¿Qué pasa con la prevención de nueva cuenta? Bien, todos estos fenómenos tienen un antes, un durante y un después, ¿no? Antes es todo esto preventivo de lo que hemos hablado y se inscribe en otros esfuerzos como actualizar normas constructivas, que eso es importante. Durante también, y hablando de la institución INIFED, se está iniciando un programa para capacitar a las entidades de educación superior en las zonas principalmente de riesgo sísmico para atender y asistir durante un evento de esta naturaleza las emergencias. Ya después pues estamos hablando de resiliencia, ¿no? Que necesario. Son una serie de medidas que se toman para tratar de no interrumpir el servicio y poner a salvaguarda a todas las personas, particularmente los niños, los alumnos, ¿no? Y es importante señalarlo porque ahora con el sismo, la gran mayoría de las escuelas oficiales puede presumir de que no hubo un niño difunto en ellas por el aspecto normativo constructivo, que viene mejorándose recientemente. Hay también cambio de normas y es un problema que hay que estar atento en muchos aspectos. Ya que aterrizando en la escuela, lo comentábamos, pues hay, digamos, teóricamente o prácticamente manuales de protección civil, que es un poco a lo que hay que atender para levantar información y saber en qué condiciones de riesgo ya más endógeno se encuentran las instalaciones. Y esos son instrumentos que debemos mejorar. Debemos mejorarlo porque inclusive en la Secretaría de Educación Pública existe un programa especial para quitarle carga administrativa a los maestros que llenan más de 350 informes y formatos al año, ¿no? Ahora, pues el enviarles que desarrollen y atiendan un programa de protección civil puede no resultar práctico. Entonces ahí necesitamos trabajar todavía en cuestiones más objetivas, más sencillas y más trascendentes. Más prácticas, claro. ¿No? Todo esto me parece en beneficio de la población general. Escuelas como la escuela Repsamen en el sismo,
atendió o obedeció la situación a otro tipo de circunstancias. Pero bueno, vamos a tocar ese tema después de esta pausa. Vuelvo contigo, Miriam, porque Sí. estás a punto de decirme algo, pero regresamos. Aquí me quedo. Estacionémonos aquí. A usted le recuerdo que tenemos nuestras vías de contacto en su pantalla para que nos haga llegar sus inquietudes también, sus propuestas, ¿por qué no? Y algunas sugerencias. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Los mapas en escala permiten identificar con precisión en dónde queda la escuela. Nos ayudan a reconocer el entorno, calles, caminos y distintas amenazas naturales y socionaturales. Si no se cuenta con un mapa, se puede recorrer el territorio y dibujar. Entre los factores que generan más amenazas están cilindros de gas, cables de alta tensión, muebles en los que se almacenan sustancias químicas, muebles que obstruyen el paso durante un sismo. Yo creo que ha habido un gran avance en todo lo que tiene que ver con protocolos y digamos, con modos de hacer para prevenir. Las brigadas están dentro de la actuación de lo que nos manda la normatividad federal y de los estados. Que un punto ahí tiene que ver con justamente el liderazgo organizacional de los directores y de las directoras, y tiene que ver con la capacidad de concientización que se tenga al interior de los planteles. Estas brigadas pues, deben de estar capacitadas, ¿no? En algunos estados esta capacitación tiene que estar registrada en Protección Civil de los estados o los municipios, pero lo importante es que estén capacitadas, ¿no? Como que los miembros de esa comunidad educativa son efectivamente o dependen el uno del otro, ¿no? Entonces la brigada estar capacitada dependiendo del tamaño y el número de población, en el uso de extintores como mínimo, pero también en el uso de hidrantes, por ejemplo, y en cómo evacuar a las personas apoyando a la brigada de evacuación, y también debe tener entrenamiento en cómo prevenir estos accidentes, ¿no? En cómo prevenir los incendios, por ejemplo. Pero creo que sí lo quiero puntualizar como uno de los temas a tocar, y es qué viene después del desastre, qué viene después de la contingencia, ¿no? Entonces la brigada participa en 3 etapas del programa de protección civil. En el antes, que se llama su programa de prevención, en el durante, su programa de auxilio, y en el después, que se puede llamar su programa de recuperación o restablecimiento. Hay una gran cantidad de cosas que tenemos que aprender en ese sentido, que tiene que ver con el día después de la contingencia. Si bien es cierto que hemos avanzado mucho en la prevención, como hay cosas que no podemos prevenir totalmente. Porque las brigadas generalmente son voluntarios los que participan ahí, y además pues deben estar capacitadas. Pero lo importante es que hay cosas que se pueden resolver con cosas más sencillas. Entonces, es preferible que yo ocupe mi ropa para contener una hemorragia a que no contenga una hemorragia y disminuyan por mucho las posibilidades de sobrevivir de una persona que tiene una hemorragia. Se trata también de saber qué podemos hacer después que la contingencia ocurrió. Me parece que ahí todavía hay un campo muy amplio, inexplorado. Protección Civil está hecho para todos, nos cuida a nosotros y nos ayuda a cuidar a las demás personas. Pero que no olvidemos que también parte de nuestra misión como educadoras, como educadores, tiene que ver con la formación de seres humanos que aprendan cada vez más a cómo estar en correcta relación consigo mismos, es decir, con las emociones propias, con nuestra salud mental, emocional y física, y también cómo ayudar a que se relacionen mejor unos con otros. Prepararnos y actuar siempre hará la diferencia. La gestión de riesgos y el protocolo que se implementa en los centros escolares. Regreso contigo, Miriam. Te interrumpí en el anterior bloque, pero bueno, vamos a hacer un poco eco de lo que nos decía Alberto. Con respecto a esa pregunta, a mí me gustaría decirte que las escuelas, así como cualquier otro tipo de equipamiento,
y como cualquier otro sistema expuesto en la ciudad, requiere de planes de preparación, de respuesta y de recuperación. Las escuelas específicamente, te digo, tienen planes de protección, planes internos de seguridad escolar. Así como las unidades económicas en la ciudad tienen planes internos de protección civil, las escuelas tienen planes internos de seguridad escolar. Y en esos planes internos de seguridad escolar es donde se ponen todos aquellos riesgos que tiene la escuela y de qué manera tienen que ser asumidos y de qué manera tienen que ser enfrentados por la comunidad educativa. Y de forma muy particular. Muy particular. Y además tiene que ver con determinados fenómenos externos, es decir, los fenómenos perturbadores de la ciudad. Pues llámese sismo, llámese erupción volcánica, también, llámese inundación, llámese encharcamiento, llámese desgajamiento de tierra, llámese aluvión, lo que tú quieras. Es decir, hay una serie de fenómenos perturbadores. ¿Por qué? Porque esta Ciudad de México, nuestra Ciudad de México, es una ciudad multiamenazas. Y por lo tanto, todos tenemos que tener, te digo, claro que donde estemos en nuestro trabajo, en el equipamiento que estemos utilizando, en la escuela donde están nuestros hijos, existe un plan interno de seguridad escolar o un plan interno de protección civil. Es necesario y hay que exigirlo también, ¿no, Alberto? Hay que estar atentos a ello. ¿Cómo se evalúa, cómo se formula este plan al que hace referencia Miriam? Bueno, lo más evidente son nuestros programas de protección civil, donde creo que cuando le llamó a su área de gestión de riesgos es acertado porque también existe mucha confusión entre lo que es seguridad, higiene en el trabajo, seguridad ambiental, seguridad física, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y protección civil, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre todo esto? Nosotros más bien nos queremos centrar en la respuesta a la pregunta de qué queremos proteger a las escuelas. Claro, ¿sí? Lo más valioso, yo te lo contesto inmediatamente, los niños, la vida humana. Claro, y no me importan las definiciones, o sea, yo me concentro en ver esas amenazas que debo de considerar. Y tenemos que aterrizar eso. Yo creo que en términos de protección civil sí hay algo dicho. Que no hay capacidad para implantarlo, esa es otra cosa, porque imagínate que a veces hay que crear una comisión de primeros auxilios, otra de rescate, otra de Pero esto entra dentro de lo que dice Miriam. fuego, Cada escuela tiene que saber tener su diagnóstico, así es, hacer el balance particular de las cosas que le aquejan de forma individual y entonces desarrollarlo. Claro, porque hay escuelas que no están en zonas sísmicas ni con fenómenos hidrológicos, ¿no? Yo por eso digo que al riesgo hay que ponerle nombre y apellido. Tú puedes tener una zona de riesgo de alto nivel sísmico, pero si tienes ahí las casitas de los tres cochinitos y tiembla, a lo mejor se caen dos y no se cae la tercera, a lo mejor se cae una nada más, ¿no? Por eso hay que analizar las condiciones de las escuelas para, combinado con los atlas de riesgos y toda la información que sea posible inscribir en lo que pueda ser vulnerable la escuela, pues llegar a un resultado, ¿no? Eso es lo que andamos buscando a nivel nacional, o sea, a nivel infraestructura. A nivel operativo, a mí me queda claro que la responsabilidad de estos programas de protección civil y todas las acciones que se deben llevar en las escuelas le corresponde al sector, la Secretaría de Educación Pública. Nosotros estamos en el tema edificios. Edificios. ¿Cuál es la necesidad de reforzar también la cultura de los simulacros? De los simulacros en este panorama que pues estamos tratando de subrayar, que es la prevención. Miriam, y luego voy contigo, Alberto. Yo partiría por dos cosas. Uno, ¿qué tiene que ver la cultura de la prevención en términos concretos? Primero, crear conciencia ciudadana en relación a este tema. Eso es básico. Y eso pasa por supuesto por los profesores, pasa por los directivos, pasa por toda la comunidad educativa, te digo, que empiece a trabajar estos temas. Pero la segunda parte son los hábitos, es el cambio de hábitos.
en la medida en que tú tienes conciencia de que existe un riesgo, tu hábito cambia. Sí. Y por lo tanto, entonces empiezas a tener cada vez más seguridad. Creo que esos son los temas, te digo, que hay que fortalecer al interior de las escuelas. Fortalecer a toda la comunidad educativa, no solamente a los estudiantes, no solamente a los profesores, sino que también a los padres de familia. Y extenderlo, Miriam. Tan sencillo como llegar a un teatro y verificar cuáles son las salidas de emergencia, ¿no? Por supuesto. Mira, es como cuando tú llegas, algunos amigos míos me dicen que yo me fijo demasiado cuando voy incluso a un lugar a comer. Lo primero que veo es si acaso hay un extintor. Y digo, hay una ruta de evacuación, dice ruta de evacuación, ¿dónde está la ruta de evacuación? Son cosas sencillas, pero ya es algo que te digo, está en el disco duro y que tú tienes que tomar en cuenta, ¿ya? Cuando hablamos de las escuelas, cada escuela es distinta, su plan de seguridad educativa es distinto. Es diferente, porque como Alberto decía, tiene que ver con el lugar en donde está, tiene que ver con el suelo en el cual fue asentado, pero también tiene que ver qué es lo que tiene al lado de la escuela, qué hay al lado de la escuela, qué hay alrededor de la escuela, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que tú podrías tener? ¿Dónde está tu punto de reunión? ¿Dónde están tus rutas de evacuación? ¿Los niños ya saben cómo trabajar eso? ¿Cómo se verifica que todo funcione? A través de los simulacros. Los simulacros que tienen que ser hechos en forma permanente, es decir, que los niños sepan realmente que cuando hay un sismo tienen que actuar de determinada forma. Sí. Que si es una escuela de un nivel, pues van a su punto de encuentro y a su punto de reunión. Sí. Que cuando tienen 2 pisos todavía pueden, después del sismo, salir tranquilamente sin correr, sin gritar, sin empujar, ir a su punto de reunión. Pero si tú estás en un 3er piso hacia arriba, tú tienes que mantenerte tranquilo y saber exactamente dónde está el punto de seguridad, el punto de menor riesgo dentro del lugar de ese 3er piso. No solamente lo hacemos con las escuelas, lo hacemos con todos los servicios públicos y con todos los centros de trabajo. ¿Cuál es el punto más seguro en este lugar? En casa, tan solo en casa. Y una cosa que, pues viendo lo de la participación de la gente, realmente nosotros buscamos el certificar las escuelas. Entonces tú como padre, pues debes de pedir que exista una certificación de la parte estructural, por ejemplo, de las escuelas, ¿no? Esto está en la ley, que cualquier escuela que reciba el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública debe contar con un certificado. Y eventualmente eso te haría como padre ver si metes a tu hijo en un lugar de riesgo o no. Que te dé confianza, que te dé confianza de que están al día. Tú lo dijiste hace rato, algo tenemos seguro. De nueva cuenta volverá a temblar, de nueva cuenta algo podría suceder. Y sí, claro, para eso es necesario tener, pues y tomar en cuenta los simulacros de forma seria. No es irse riendo, no ir empujándose, no es imaginar, sino que los niños también tengan este hábito. Me gustó lo que dijo Miriam, el cambio de hábito, porque a veces no nos los tomamos en serio, Alberto. Y son importantes, ya que llevas a cabo un simulacro. A mí me ha pasado, de repente tiembla y me encuentro en el lugar que debía sin haberlo pensado. O sea, es una reacción natural. Ya, ¿no? Empezamos a cambiar este chip. Las brigadas exprofeso para este tipo de acciones también es otra de las herramientas, permítame decirlo así, que coadyuvan en todo lo que significa la prevención en las escuelas. Así es. Y hay 2 partes en lo que es la preparación en protección civil. Una, que los niños sepan, te digo, sobre los fenómenos perturbadores de la ciudad, que sepan hacer su plan familiar. ¡Ah, qué maravilla! El plan familiar es una herramienta, te digo, importantísima, no solamente para los niños y sus padres, sino que también para la escuela, para sus profesores, pero para la comunidad en general. Es decir, si tiembla, como tú decías, va a volver a temblar, pues que nosotros tengamos, te digo, ese plan familiar, que sepamos dónde están nuestros hijos, dónde nos vamos a encontrar con ellos, dónde nos vamos a encontrar con nuestra familia, en qué lugar, en qué teléfono, en qué parte, te digo, que nos permita tener mayor seguridad. Pero no solamente eso, sino que también entender, te digo, que tenemos que tener certezas
y tenemos que trabajar con certeza. No solamente es la certeza que la escuela donde van nuestros hijos es segura, el lugar donde vivimos es seguro, el lugar donde vamos a trabajar es seguro, ¿ya? Y por tanto, te digo, estos cambios, que te digo, que es conciencia, hábito, y decir francamente a la escuela donde vamos a meter a nuestros hijos, ¿tienen ustedes un plan de seguridad educativa aquí? ¿Plan interno de Sin seguridad temor, sin educativa? vergüenza. A ver, queremos Los profesores verlo, que han seguido algunos cursos de protección civil, existen brigadas, las brigadas pueden ser de primeros auxilios, es decir, no solamente a los maestros, sino que también a los niños, incluirlos dentro de esta preparación de brigadas. En búsqueda y rescate, más que nada en evacuación dentro de las escuelas, ¿no? ¿Cómo se evacúa? ¿Cómo se evacúa lentamente, tranquilamente? ¿Dónde se lleva a los niños? ¿Cómo los niños también se preparan y se organizan para que si falta algún niño, bueno, ¿quién va a buscar el niño? ¿Quién trae el niño? ¿Qué pasa con el niño? ¿Ya? Una brigada de comunicaciones, es decir, que sepa todos los que son el directorio de emergencia, no solamente de las escuelas, sino que también de la alcaldía en la cual está, y el de el 911, que es el número de emergencia al cual todos deberían llamar. Ese sí, ese ya es de cajón para todos los eventos y para todas las situaciones, 911. Déjenme hacer una pausa. Vuelvo con más de las brigadas y sobre todo, bueno, pues, ¿qué le parece la voz de nuestros expertos? En este momento queremos salir corriendo a implementar y a instrumentar nuestro plan o nuestro protocolo de gestión de riesgos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Las vías de comunicación aparecen en su pantalla. Regresamos con más de este teleseminario Seguridad y Prevención en la Escuela. Hay brigadas, hay comisiones, ¿sí? Hay comisiones de mantenimiento, de ecología, de lo que es acción social. Esas comisiones ayudan a la organización de la escuela y, por ejemplo, la acción social ve lo que es el cuidado a la hora de recreo. Los docentes a la hora de recreo también tienen que estar vigilando la seguridad de los alumnos. Entonces, de esa forma nos organizamos. Okay, sobre el tema de la seguridad escolar, soy el responsable del Comité de Protección Civil. Lo integro con mis compañeros, integrando también a los trabajadores manuales. Son 4 las brigadas: incendio, primeros auxilios, comunicación y evacuación. Vamos, lo primero debe haber prevención, ¿no? La prevención es muy importante. Los espacios deben estar libres de obstáculos y debe haber una zona de seguridad. Ellos cada mes tenemos un simulacro de sismo y cada semestre un simulacro de incendio, porque contamos con comedor. Entonces vamos viendo los resultados que hay al momento de su forma de hablar, de su forma de expresarse, en su forma de donde hay el compañero al lado. Y no existe el que mi intención es molestar a mi compañero, porque como les comentaba, igual hay un reglamento que ellos lo realizan, yo no lo realizo, ellos lo realizan, sus consecuencias, ellos lo realizan. Que si luego hay un temblor y no podemos bajar rápido, nos peguemos a una pared. Que estábamos nosotros aquí en el patio, estábamos en educación, y de repente empezaron a sonar las alarmas y todo se empezaba a mover y las luces empezaron a parpadear. Yo me hice el movimiento de evacuación y ya me puse en la zona donde nos tocaba. Y así fue, y muchos se asustaron, yo me relajé y ya. La diferencia de los juegos es que puedes jugar y lo de los señalamientos son los que te advierten por dónde tienes que ir. Es una satisfacción al ver el que ellos ya adquirieron una cultura de autocuidado, de prevención. Entonces sí, uno trabaja muy a gusto en ese sentido. ¿Usted tiene en casa un protocolo de prevención o un programa familiar contra alguna eventualidad o qué se hace cuando tiembla?
ante alguna eventualidad de este tipo. Estamos hablando de la prevención y no solamente se puede quedar en la escuela. Miriam, Alberto, hace rato ya lo decíamos. Hay involucrados, pero no solamente en nuestro ámbito inmediato. Estamos hablando de ciudadanía en general y lo decíamos en el corte, a veces nos relajamos. Por eso la importancia de remarcar las brigadas, los simulacros, estar al día con este tipo de cosas, Alberto. Como bien lo decía Miriam. Sí, yo lo que quiero acotar es que siempre tenemos idea de qué es ideal, ¿no? Qué es lo mejor. Pero pues hay que reconocer todo el mosaico de situaciones que hay en el país y en los lugares más apartados, más aislados, pequeñas poblaciones, generalmente no se cuenta con la posibilidad de crear todas las brigadas y todo lo que pudiera ser recomendable. Las brigadas desde esta perspectiva, como lo mencionó Miriam. Por ejemplo, de protección ¿Quién civil, se encarga de buscar, de primeros auxilios? Búsqueda y rescate, de prevención y extinción de fuegos, de muchas cosas que se pueden crear, depende de la naturaleza del lugar y del evento, ¿no? Que mayormente se dé. Pero en las pequeñas comunidades todos, podría yo decir que como responsable genérico está el director de la escuela. Tan solo. Y a él es al que hay que capacitar y formar en todos esos estratos. No es el caso de la Ciudad de México, donde se pueden contar con mayores recursos, ¿no? Pero sí requiere una cultura básica y un entrenamiento constante. Y un entrenamiento pues, actualizado. Ahora que hay tantos medios como para proporcionarlos, es una cosa que debe ser constante, rutinaria y perfectible y adaptable también a las circunstancias de cada lugar. Nos compromete como sociedad. Y las autoridades, Miriam, ¿quiénes están involucrados? Los 3 órdenes de gobierno, padres de familia, maestros, pensando en las escuelas, comunidad en general, pero ¿cuál es el papel o el rol de cada uno de estos actores? A ver, yo quisiera partir, para terminar la idea de las brigadas, que las brigadas verdaderamente son los brazos operativos de cualquier plan de respuesta que tenga la escuela. ¿Sí? Tú decías bien, brigadas distintas. Las brigadas, te digo, juegan un papel importante, no solamente los estudiantes, sino que sobre todo los profesores y los directivos. Tienen que tener muy claro cuál es su plan verdaderamente de emergencia al interior de eso. Segundo, hablabas del plan familiar. Todos, escuelas, niños, padres, directivos, pero ciudadanía en general, debemos tener nuestro plan familiar en caso de cualquier evento extremo que tengamos en la ciudad. Responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Y este tiene que ser un trabajo de corresponsabilidad. No solamente la autoridad tiene toda la responsabilidad. La autoridad en este momento no tiene ni todos los recursos financieros ni materiales para atenderlo todo. Pero si sumamos y juntos trabajamos estos programas, estos planes, como el plan familiar, como el plan interno de protección civil, como el plan interno de seguridad estudiantil, de seguridad educativa. En fin, si realmente lo hacemos juntos, podemos hacer muchísimo más y podemos estar mucho más seguros. La Secretaría, a nivel de las escuelas, por supuesto, las autoridades federales educativas son las que tienen la mayor responsabilidad, la SEP fundamentalmente, pero, te digo, a nivel de protección civil, cada escuela está dentro de una alcaldía. Y esa alcaldía tiene una dirección de protección civil, ¿ya? Que tiene también que atender cualquier problema de riesgo que haya con respecto a una escuela. Está la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, que tiene varios objetivos y tareas, pero en términos de emergencia nosotros vemos las emergencias mayores y los eventos masivos. Pero a nivel de gestión integral de riesgo, estamos viendo los temas normativos, el tema de las verificaciones, el tema de las capacitaciones, el atlas de riesgo, el sistema de alerta temprana múltiple y los programas de resiliencia. Es decir, todos esos van encaminados, te digo, a lo que es la gestión integral de riesgo y para lo cual, te digo, estamos trabajando con todos los sectores,
porque lo hablábamos hace un rato atrás, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo no es un sector, es un área transversal que trabaja con cada una de las secretarías como Pepe Grillo, digo yo. El Pepe Grillo que le está diciendo, hiciste tu plan interno de protección civil, ya tienes preparado a los funcionarios que están allí, ya tienes las brigadas, estás haciendo algunas innovaciones en el lugar donde estás, de mitigación especialmente, porque el plan interno de protección civil así te lo indica. Es decir, nosotros estamos sobre todos los problemas de riesgo. Nosotros no somos operadores, no hacemos obra. Lo que estamos en este momento es poniendo el dedo en los puntos de riesgo que puede haber en cualquier dependencia, en cualquier sistema expuesto, y que todos entiendan, tengan conciencia de cuál es el riesgo en el cual estamos viviendo y que tengan un cambio de hábitos. Con eso, es más que suficiente el diagnóstico. Vamos a hacer una pausa, lo vamos a dejar con una cápsula de los primeros auxilios, importante también, y regresamos con las conclusiones. ¿Les parece? Volvemos. Bienvenidos a nuestra cápsula de primeros auxilios. El día de hoy hablaremos de la atención a las quemaduras. Las quemaduras son lesiones que pueden ser ocasionadas por electricidad, por calor o también por productos químicos. La primera atención que debemos de dar a una quemadura es evitar que nos sigamos quemando. Por ejemplo, si me cayó agua caliente y sigue caliente mi piel, o hay un producto químico que me está quemando, ¿verdad? Puede estar en polvo, en pasta, en un líquido. Lo que voy a hacer es irrigar con agua, ¿verdad? O meterlo en un lugar donde haya agua que esté fría, ¿verdad? No agua helada, pero sí agua fría. Y entonces voy a estar irrigando hasta que la temperatura de la piel baje y me siga y deje de estarme generando la quemadura. Esta quemadura va a tener después de que me deje de quemar, va a tener alguna coloración y una extensión, y así es como vamos a ver su gravedad. Las quemaduras de primer grado, que vamos a encontrar solamente un color rojizo, en realidad no son una urgencia médica. Las quemaduras de segundo grado van a tener una característica, es decir, van a tener ámpulas. Estas ámpulas no deben de ser reventadas, y es muy importante evitar los remedios caseros, ¿sí? Van a ver que en este tema en particular, la atención es algo mucho más sencillo de lo que a veces nosotros hacemos. Entonces, no reventar ámpulas y evitar cualquier otro tipo de remedio casero, a excepción del agua. Le voy a pedir a Charely que venga conmigo. Ella tiene una quemadura, ¿verdad? Que por su coloración es una quemadura de tercer grado. Hay algunos lados que están con color carbón, pueden haber algunas ámpulas y puede haber colores rojizos. Siempre va a haber, cuando haya quemaduras más graves, pues va a haber las quemaduras menos graves. Las quemaduras que pueden requerir una atención especializada, inclusive en el hospital, por lo cual hay que activar rápido el servicio de emergencias, son quemaduras que sean, por ejemplo, de las vías aéreas, gente que salió de un incendio, quemaduras que sean de los pliegues, cualquier pliegue, ¿verdad? Quemaduras que son circunferenciales, por ejemplo, que son completamente alrededor de una extremidad, o quemaduras que sean del más del 20% de la superficie corporal de una persona. Aquí hablamos de quemaduras de segundo y de tercer grado. Para que nos demos una idea, préstame tu mano, la palma de la mano de Charely es el 1% de superficie corporal de su cuerpo, aproximadamente. Entonces, con eso podremos darnos cuenta, ¿verdad? Colocando la palma de nuestra mano, si es una extensión grande, ¿verdad? Gracias. En las quemaduras de segundo grado vamos a irrigar con agua, pero si la extensión es muy grande, no hay que hacerlo porque podríamos generar que baje mucho la temperatura de la persona y le genere hipotermia. Las quemaduras de tercer grado, va a haber dolor alrededor, en las partes que están muy carbonecidas puede que no exista dolor, pero lo importante es cubrir. Eso lo vamos a hacer en las de segundo y tercer grado. Voy a agarrar mis gasas las más limpias posibles, que yo tenga, por ejemplo, cubiertas como gasas estériles. Las voy a extender, mis manos deben de estar lo más limpias. Voy a cubrir toda la quemadura. Voy a retirar cualquier objeto, anillos, pulseras, que cuando se inflame la mano me pueda dañar, y si hay ropa que se encuentra pegada, no la voy a retirar. Cortaría alrededor y dejaría esa tela que está pegada, la dejaría en la piel. Llegando al hospital le van a dar un tratamiento. Si yo llegara a tener gasas especiales que tienen antisépticos o
pomadas especiales con antisépticos para quemaduras, las podría poner en este momento y luego colocar las gasas. Si estas gasas siento que se me están cayendo o hay algún problema, puedo utilizar una venda. Vean cómo no estoy ejerciendo presión, solamente la función es mantenerla. Entonces, como conclusión, evitar que me siga quemando, ¿verdad? Puedo irrigarme con agua. Segundo, identificar el tipo de quemadura y dar la atención. Muy importante, evitar los remedios caseros. Recuerden, prepararnos y actuar siempre hará la diferencia. Muchas gracias. Pues llegamos a las conclusiones y en este tema de la gestión integral de riesgos podríamos quedarnos con varias cosas, Alberto, pero ¿cuáles son los retos y los compromisos al corto, mediano plazo respecto de este tema? Pues yo no puedo desaprovechar tu foro para llevar agua a mi molino. Por favor. Nosotros aspiramos a tener la información y ser el core de la información de los inmuebles educativos. Y queremos adicionar definitivamente una cultura preventiva levantando y calculando profesionalmente los riesgos de los planteles, ¿no? Y en este sentido es importante hacer conciencia también en la información. Cuando se presenta un evento, si no tienes tú planos o no tienes idea de las instalaciones, vas a poder hacer cosas, pero no eventualmente las mejores, ¿no? Entonces, tenemos que completar la información de los inmuebles y en esto tiene que concurrir también la información de los que son especialistas para manejar, por ejemplo, la información de cuerpos de agua como Conagua, porque a mí no me basta con saber si hay un río, necesito saber de avenidas máximas, mínimas, de cotas, de poder calcular yo los riesgos que todo lo que es naturaleza puede concurrir en forma positiva o negativa en un plantel. Entonces, yo me concentro y lo que más quisiera es poder lograr que haya una participación de información de los distintos responsables en este país, de tenerla y de compartirla, ¿no? No puedo yo encargarme de levantar otra vez la información de redes de agua, de redes de petróleos, de redes eléctricas, de caminos, etcétera, ¿no? Que todo concurre. Todo concurre y no podemos dejar de lado que los accidentes ocurren y dentro de las escuelas, bueno, pues es como en cualquier otra situación. Uno nunca sabe, pero hay que tener todo esto que usted menciona. Y lo demás, pues yo creo que ya se ha dicho de la parte formativa y todos los aspectos que hay que cubrir para obtener cada vez mayores niveles de seguridad, ¿no? Sin duda, Miriam. A ver. Retos, compromisos. Retos, compromisos. Retos en la materia. Yo diría que son muchos y son muy variados. Primero, diría que tenemos que generar capacidades de prevención, capacidades de respuesta y capacidades de recuperación a todos los niveles. Punto 1. Punto 2. Tenemos que lograr que la comunidad educativa completa se involucre en la autoprotección. Tenemos que disminuir la incidencia de violencia y acoso escolar, que también es un problema de riesgo. Y tenemos que reforzar la infraestructura que pudiera ser súper susceptible de riesgo, tal como decía Alberto. Es decir, esos son los retos más importantes, es decir, generar capacidades, preparar a la gente, hacerle conciencia. Por eso que te decía que son muchos, muy variados, que tienen que ver con infraestructura, pero también con desarrollo humano. También. Y que los tenemos que atender. Conciencia, reflexión. Así es. Por eso la necesidad de este programa. Yo le quiero agradecer a los dos que nos hayan acompañado, que nos hayan dado sus puntos de vista, que hayan compartido su experiencia. Y como el conocimiento es poder, Alberto, Miriam, hay que asomarnos, hay que revisar tan solo el instrumento que está a la mano, el riesgo, el atlas de riesgos y mucho más. Todo está en la red. Y si estamos de verdad preocupados y en constante comunicación con nuestro entorno inmediato, en la escuela, en la familia, pues hay que hacer uso de ello. Yo creo, te digo, que nuestro principal compromiso es crear una comunidad preparada, una comunidad alerta, una comunidad resiliente,
una comunidad que verdaderamente sepa enfrentarse y levantarse ante cualquier evento extremo. Una comunidad culta, y cultura no es saber, sino es saber vivir con lo que se sabe. Tenemos que enseñarles cosas nuevas y incrementar ese conocimiento. Qué maravilla, con eso nos vamos. Muchísimas gracias Muchas a los gracias dos. a ti. Gracias, Miriam. Gracias, Alberto. Y sobre todo a usted por su compañía y su atención a este teleseminario Seguridad y Prevención en la Escuela. Nos vamos, no sin antes dejarle esta frase. Prevenir los riesgos de desastres supone una tarea cotidiana, no un esfuerzo excepcional. Esto es de la 6ª Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas. Pásenla muy bien. Hasta pronto. Gobierno de México.